casi siempre, ¿verdad? Es decir, y las mujeres educadas de manera tradicional las confunden con muestras de cariño o le importo mucho, ¿no? Si mi pareja me dice, ay, qué lindo vestido traes, qué bonito, me encanta, pero póntelo solamente cuando estés conmigo, ¿verdad? Ay, qué lindo, Claro. no. O esa blusita que traes está muy bonita, pero ¿qué te parece si le abrochas el botón de hasta arriba? Es decir, y son maneras sutiles, ¿verdad? Pero ahí está controlando la manera de vestir, ¿sí? También si la pareja está muy pendiente, por ejemplo, ¿no? De a dónde va, con quién va, si le llama eh, todo el Sí, día. Entonces, las mujeres que no tienen esta información pueden decir, le importó mucho. Lo que claro. pasa es que me está cuidando. Quiere Es saber dónde súper estoy y común con eso, quién. súper Exacto. de, es que me está apoyando, o sea, no lo ve uno como control, lo ve uno como, está cuidándome, está pensando en mí, entonces por eso todo el tiempo está en contacto. Entonces, Así. si nosotros necesitamos atención y necesitamos también ese cariño, pues lo vemos disfrazado. Exacto. Y también, Romina, pues aquí yo aprovecharía de hablar de cómo las mujeres en esta cultura machista nos educan para haciéndonos creer que necesitamos a alguien que nos cuide, que nos proteja. Claro. Y esto realmente es un mito, ¿sí? Las Así. mujeres no necesitamos quien nos cuida y nos protege. Nosotros podemos aprender a hacer un uso responsable de nuestra libertad, no somos menores de edad. Está bien que cuando hay personas menores de edad, pues todavía necesitan un cuidado, ¿verdad? Porque no tenemos hombres y, bueno, a las mujeres no nos permiten desarrollar la suspicacia, la malicia, ¿sí? Por Claro, tenernos a veces en este mundo en una burbuja de cristal, ¿sí? No claro. nos aprendemos a foguear en la vida y no aprendemos a desarrollar el colmillo, como les decía yo a las mujeres que viven violencia. Un colmillo que te permita tener suspicacia y decir, no, esta es una doble intención, es decir, aprender a identificar, ¿no? Los riesgos. Claro que esta es una parte, porque lamentablemente, aunque uno aprenda a protegerse, vivimos en una cultura donde las mujeres también somos vistas como objeto, por ejemplo, sexuales y esto nos pone en una situación difícil, ¿verdad? Porque vulnera nuestros derechos, por ejemplo, ¿no? Al libre tránsito. Una mujer lamentablemente en estas sociedades no puede ejercer el libre tránsito porque las condiciones no le permiten tener seguridad y las condiciones es no se brindan las medidas de seguridad necesarias para que las mujeres podamos transitar libremente. Pero bueno, volviendo a lo de las relaciones de pareja, las mujeres como somos educadas pensando que necesitamos un hombre a nuestro lado en primer lugar, Claro. ¿verdad? Un hombre para ser plenamente felices, ¿verdad? Para Y estar un hombre que completas. está, exacto, la plenitud de una mujer se vive primero con una pareja y luego en la maternidad. Nos enseñan todas estas cosas y entonces la maternidad, pues solamente la podemos ejercer idealmente en una pareja formalmente establecida. Son como todos estos mandatos, no te van Nuestras condicionando. Cosas creencias que... exacto, a los hombres no. Los hombres pueden tener hijos libremente y no pasa nada, ¿verdad? Pueden tener hijos regados en el mundo y no pasa nada, no trasciende, pero una mujer que tiene hijos fuera del matrimonio es severamente cuestionada. Entonces, y juzgada todavía siglo XXI, 2000, ¿qué? Siglo XXI, 2021. Y Sí, entonces, Romina, si una mujer piensa que necesita un hombre que la cuide y la proteja y llega ese hombre con estas actitudes, disfrazadas de me importas mucho y te quiero cuidar, y el trasfondo en estas relaciones donde hay violencia es necesito estar pendiente de ti porque no confío en ti, ¿sí? claro. Es un mensaje de desconfianza. Y luego los hombres lo disfrazan con este argumento, es que tú no sabes cómo somos los hombres, tú eres muy ingenua y eres muy tonta. Los hombres siempre tienen o tenemos una doble intención. Entonces, bueno, Claro. una mujer No, educada tradicionalmente se cree estos cuentos.
Una No, no, mujer y no lo creemos realmente. Y qué bueno estas pláticas porque creo que a varias aquí y varios vamos a darnos cuenta de cuántas veces hemos escuchado eso y lo hemos creído. Y eso también es violencia, es una parte de control, es una exacto, parte de, sí, exacto, es cómo se instala el control en una relación de pareja. Aquí voy a hablar particularmente de relación de pareja heterosexual, cómo un hombre ejerce el control. ¿Y por qué estoy hablando de los hombres que ejercen violencia contra las mujeres? Porque esta conversación está en el marco de la conmemoración del 8 de marzo. así Estamos es. hablando de la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres en las relaciones de pareja. Y cómo se instala, como dices, la violencia se instala en la relación a través del control. Se va asumiendo poco a poco en ocasiones. Hay otras en las que lamentablemente es de una manera brutal, a través de las violencias más terribles, física, sexual, etcétera, pero vamos a hablar de las violencias sutiles, ¿verdad? Ujú, Donde claro. entonces yo, y voy a hablar de ejemplos, ¿no? De la vida real. Me acuerdo de una joven a la que acompañaba y que su novio le hablaba todo el día hasta en la madrugada, de repente una llamada a las 3 de la mañana, hola mi amor, ¿cómo estás? Y entonces yo poco a poco en el proceso de acompañarle, me atreví a decirle, porque no, esto no puede ser desde un principio, nada más te falta que él te diga con quién estás en la cama. No es que me interese a las 3 de la mañana saber cómo estás y dónde estás. En realidad lo que a él le interesa es asegurarse de que no está con alguien más. Esa es, porque la violencia contra las mujeres, un hombre que ejerce violencia en una relación de pareja, un hombre dominado por ideas machistas, tiene la celotipia instalada, es decir, esa celotipia que podríamos decir enfermiza, entre comillas, aunque pues no es decir, porque pueden celar hasta de la misma sombra, ¿sí? Claro. Sienten desconfianza del padre de ellas mismas, de su hijo, del hijo de ellas, del hermano, del sacerdote, de las mujeres, de su amiga. Si hay una relación muy estrecha, entonces ya califican de lesbiana a su amiga porque la busca mucho. Entonces, eso es parte, pero puede estar disfrazado al inicio, ¿verdad? A través de todas estas comportamientos. Y entonces el control se instala desde empezar con controlar el tiempo también, estar todo el tiempo queriendo saber qué está haciendo y que esté el mayor tiempo posible, ir por ella en la mañana si no viven juntos, llevarla al trabajo, luego recogerla, dejarla en su casa. Y luego, ¿a dónde se va él? Él sí tiene la libertad y probablemente apague el celular, pero pobre de ella donde ella apague el celular. Sí, ahí vamos viendo la diferencia. Sí, como poco a Va poco, escalando, claro. exactamente. Y la manera de vestir, recuerdo que estaba acompañando a una abogada que estaba en una relación de violencia y ella estaba en su trabajo y de repente, bueno, abro un paréntesis. Una también, una mujer las mujeres que viven violencia generalmente no pueden dejar, a ver, no pueden dejar de contestar. Ok, ¿Verdad? Uno las ve angustiadas buscando el teléfono en la bolsa porque claro. pobres de ellas donde no conteste, ¿no? No, Y no, y la entonces, ansiedad, o sea, exacto, suena el les genera. teléfono y el palpitar del corazón, claro. Y ellas dicen, me mata, es que si no le contesto me mata, ¿verdad? Y uno se ríe, pero bueno. Y Sí. entonces ella tenía que contestar y con una videollamada le decía, ¿dónde estás? Bueno, ya le enseñaba, ¿no? Aquí trabajaba en una dependencia de gobierno. Y luego, a ver, ¿cómo andas vestida? Y ella tenía que pasar el teléfono y enseñarle cómo estaba vestida. Eso es, bueno, ya como más va escalando los niveles de exigencias y de control. Controlan las amistades, también si ellas están estudiando, si trabajan, y esto es en la relación de noviazgo, eh, donde están, otra, en el ámbito de las relaciones sexuales, ¿sí? Forzar a las mujeres a tener relaciones o a involucrarse en actividades sexuales que no les gusta, que como no les gusta, y sentirse presionadas a acceder, aunque ellas no tengan deseo,
Ellas se sienten presionadas o manipuladas con es que no te gusto o es que tienes relaciones o por qué, o sea, dudar de que entonces tiene relación con otro hombre y las mujeres terminan cediendo por este chantaje, ¿sí? Claro. Y Eh, esa palabra, el chantaje y la manipulación son indicios también, ¿no? O sea, son esos, estar manipulando, pero es que yo me siento mal, pero fíjate, o sea, y empezamos las mujeres que también en esta cultura somos protectoras, cuidadoras. Entonces Así es, nos sentimos responsables de ese pobre hombre que está pasándola mal. exacto. Porque nuestra educación en esta cultura machista nos hace pensar que somos las responsables del cuidado de todas las personas que nos rodean, ¿verdad? Menos de nosotras. Entonces aprendemos a sacrificarnos y dejamos de cuidarnos a nosotras mismas y de amarnos en aras de cuidar y nos sacrificamos. El sacrificio está presente para Sí, cuidar de las demás personas, incluyendo nuestra pareja, porque luego nos solemos ubicar como la madre esposa. Hay una autora feminista, si no me equivoco, Mabel Burín, acuña este término, la madre esposa, que cuida y protege y atiende al esposo, a la pareja, como si fuera un hijo, ¿verdad? claro. Y entonces, bueno, pero nos van entrenando desde niñas, en el noviazgo ya asumimos estas conductas y a través del chantaje y la manipulación se logra lo que se quiere, porque la definición de violencia es ¿cuál es la intención de la violencia? Someter, doblegar, controlar la voluntad. Y entonces es a través del chantaje y la manipulación logro finalmente lo que quiero, que es satisfacerme sexualmente contra tu voluntad, contra tus deseos. Ese es realmente la intención. Recuerdo también un ejemplo de una joven exitosa profesionalmente que estaba involucrada en una relación de pareja en el noviazgo y donde ella fue presionada, fíjate que fue violada por su novio. Ahora, o sea, es decir, la obligó a tener relaciones coitales sin que ella quisiera acceder y después durante años continuaron y ella se sentía muy culpable de estar haciendo algo que iba en contra de sus principios, porque ella no iba con sus principios, pero se vio forzada y eso también la hacía sentirse, como diríamos, eso incidió en el autoconcepto, en la idea que tiene de sí misma, Claro. podríamos decir, en la autoestima. Yo ya no valgo, yo esto, yo lo otro. Y entonces eso la va hundiendo más y va haciendo que él tenga mayor control. Y él le decía, ¿quién te va a querer si tú ya no eres virgen? Digo, y era una joven de la época actual, ¿no? Tú ya fuiste mía, eran, claro, de un lugar chico, un lugar, una Una comunidad ciudad pequeña, pequeña. donde sí, lamentablemente, la virginidad todavía tiene un valor, Un valor, ¿verdad? un valor, Exacto, lamentablemente. claro. Entonces, pues bueno, esas son las formas en las que, por ejemplo, en el noviazgo se va instalando sin que las mujeres lo perciban como tal. Y esta es la violencia psicológica, sexual, y pues si te fijas no hay ningún golpe, Claro, ninguna es que violencia la física aparente. mayoría creemos que hablar de violencia significa hablar de golpes y golpes Es, fuertes, no de ujú. un jalón, Ah, no, no, no de actos, no de gritos, no de, porque a veces hasta hay cosas físicas que no lo vemos como violencia. Es ah, una, es un tema, no sé, yo hasta he vivido gracias a Dios ahora no, pero unas parejas que se enojaban y rompían paredes. ese es Y un indicador. es Eh, muy común. Mira, Romina, exacto, porque a la próxima no es la pared, puede Es ser la tu pared. rostro. Ajá. Claro, puede ser pared. Yo recuerdo que las mujeres, que en los testimonios de mujeres que vivían violencia, que querían ya parar eso, decía Rosina, si fueras a mi casa, las puertas de esas que son de madera, pero huecas, dice, Huecas, están todas rotas, esas. de llenas de puñetazos, ¿sí? Entonces, si le da, es decir, es un hombre que no puede controlar su enojo, ¿verdad? Porque las cosas no salen como él, porque siente que pierde el control.
Y claro, entonces empieza con estas manifestaciones de violencia porque generan miedo, es decir, aunque no le pegue a las personas que están ahí, porque ya en una relación formal donde ya hay de por medio niños y niñas, adolescentes, una escena de esas es una escena de terror, donde un hombre, claro que cuando hace eso no lo hace en silencio, grita, insulta y golpea, y eso comunica mensajes que dan miedo a quienes claro. están ahí presentes, ¿sí? Y ahí no necesariamente por lo pronto maltrató físicamente a nadie, pero hubo un maltrato Un psicológico. maltrato psicológico. Y Rosina, quisiera que platicáramos de cuántas veces se autoviolentan, o no sé la palabra, quizás no sea la correcta, pero los hombres también ejercen violencia psicológica contra, o sea, te dicen, me voy a suicidar, si me dejas, o sea, Ese chantaje, son chantajes. Y entonces que o me voy a cortar, o se golpean ellos mismos, o tienen esas exacto. conductas violentas contra ellos, y no es contra la otra persona, No. pero realmente como mujeres entonces nos sentimos doblegadas, o sea, no lo puedo dejar, porque he tenido yo muchísimos casos también en terapia que me preguntan, pero ¿cómo le hago si se va a morir si no está conmigo? O es que es alcohólico, es que cómo yo lo dejo. Entonces, se Claro. crean esta codependencia o es un como un equipo en el que él manipula y entonces está ahí la persona, pero por una Está, violencia, pero, y algo que nos atrapa a las mujeres es la culpa. la Sentirnos culpa. culpables porque si él se suicida, si él, porque eso difícilmente sucede, ¿sí? Sí, Si él se suicida o si se golpea, es decir, yo me siento culpable de que él haga eso. Y bueno, en los procesos de acompañamiento a las mujeres él es un hombre adulto mayor, es un adulto es un adulto. que no tiene discapacidad intelectual, que tiene la posibilidad de elegir qué hacer y qué no hacer. Y Claro, esa no es tu responsabilidad que se quite la vida. Si él claro. decide hacerlo, no es tu responsabilidad, ¿verdad? Porque entonces las mujeres, como están atrapadas por la culpa y se sienten responsables del bienestar, como decíamos, de la otra persona, continúan cediendo, es sometiéndose y con este sentimiento de sacrificio de abnegación. Ni modo, aquí voy a aguantar, aquí sigo, porque si no él se va a quitar la vida, porque si no él se va a deprimir, porque si no él, y dejan de pensar en sí. No, no es que dejan, no, o sea, eso lo han hecho desde mucho tiempo, continúan sin pensar Continúa. en sí mismas, ¿no? Claro, Y parte de la recuperación de una mujer que vive violencia es recuperar el amor a sí misma si alguna vez lo tuvo y sí, aprender a cuidarse, protegerse y poner límites, claro, ¿verdad? Y no sentirse responsable de lo que hace su pareja o expareja. Eres responsable de tus hijos menores de edad, etcétera, menores, pero no eres responsable de lo que haga tu pareja o expareja. claro, Entonces, pues el chantaje y la manipulación son formas de violencia psicológica que se utilizan con frecuencia para que la mujer termine cediendo a lo que él quiere que haga o deje de hacer, ¿verdad? Si no quiere que viaje, vamos a suponer una mujer que trabaja fuera de casa, que tiene la doble jornada laboral encima, que esa es otra de las microviolencias. Hay un autor que yo le recomiendo, que creo que te mandé un artículo, se apellida Bonino, tiene un artículo que me parece muy interesante y le recomiendo a todas las compañeras que están aquí y si hay micromachismo, ¿verdad? compañeros. Los micromachismos o microviolencias. Es Sí, todas estas que son formas sutiles, pero que se dan de manera cotidiana y continua en la convivencia diaria. Son formas de abuso en la relación. Una mujer que tiene a cargo toda la responsabilidad doméstica de los hijos e hijas. Y sobre todo ahora muchas mujeres trabajamos fuera de casa. La sí, doble jornada laboral es una forma de violencia, sí, de abuso, porque la mujer que trabaja fuera de casa llega, aunque sea médica, abogada, operadora de maquiladora, cajera de cualquier supermercado, llega de su casa, se quita ya sea la bata de médica o la bata de estar como cajera y se pone el delantal, por decirlo, para continuar con la doble jornada laboral
con las labores domésticas, con la educación, la tarea, ir a las juntas, atender al marido. Eso es una forma de abuso normalizada, invisibilizada, totalmente también. Sí, esa parte que no queremos ver, pero que entonces hace una diferencia en la persona. O sea, es, tú porque eres mujer tendrías que hacer una cosa y yo por ser hombre tendría que hacer otra, cuando pues la pareja es parejo. Y Exacto. Y bueno, cuando uno trabaja fuera de casa, que normalmente es el hombre, el proveedor, así claro, se ha establecido tradicionalmente, la mujer trabaja dentro de casa, la entonces, abrumadora mayoría. Habrá algunas mujeres que tienen una situación privilegiada, ¿verdad? Que sí, puedan estar toda la mañana en el gimnasio y luego se vayan al café y en la tarde jueguen canasta o no sé. Pero hablando de la población a nivel nacional de mujeres, ¿qué universo es ese? La mayoría tiene el trabajo doméstico, que es un trabajo que no tiene principio, que no tiene fin, que se tiene que hacer cargo de la crianza, educación de los niños y niñas, de los hijos, estar pendiente de las tareas de las escuelas. Eso no se considera trabajo. no se Lamentablemente, considera. cuando uno Es le obligación, pregunta, sí, pero es la además, obligación de la madre. si tú le preguntas a una mujer que se dedica al hogar, ¿tú trabajas? Te va a decir que no. Sí, Y no, entonces claro. cuando uno le pregunta, pero bueno, lavar, planchar, cocinar, andar de chofera todo el día, como No, 4 o 5 vueltas llevando a clases, no es trabajo. Desde ahí sí, necesitamos las mujeres visibilizar que el trabajo de crianza y las labores domésticas de crianza y educación son un trabajo es un no trabajo. remunerado, Así ¿sí? es. Pero es Y un también trabajo. el no remunerado porque son los acuerdos de la pareja. Pero yo he Así es. tenido parejas en consulta que han llegado a un acuerdo de hacerle un pago a este Ajá, trabajo. Un ajá. pago para tener una libertad también como mujer en la parte económica, para sus regalitos, para lo que sea. Pero bueno, me preguntaron mucho y me decían, ¿cómo si estamos inmersos ya en nos empezamos a dar cuenta de estos micromachismos, de estos, de esta violencia que estamos viviendo sutil? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo sacar fuerzas para entonces poner límites, para si seguimos con la persona o salimos corriendo, porque la mayoría pues ya están ahí y me dicen, pero es que yo lo amo, pero es que nunca me ha gritado, nunca me ha golpeado, es muy celoso, es que alguna vez, entonces empieza la culpa, es que yo alguna vez como que hablé con mi exnovio y entonces viene toda esa parte. ¿Qué es lo que podrías tú, con toda tu experiencia, decirles a estas mujeres? Bueno, yo creo que es importante amar con límites, no amar incondicionalmente. A las mujeres nos han enseñado a amar incondicionalmente. Claro. Perdonarlo, el amor todo lo puede, el amor todo lo perdona, y los hombres no. Los hombres ponen límites y no perdonan, ¿sí? Y entonces las mujeres necesitamos amar con límites y es, bueno, me quieres mucho, te quiero mucho, pero estas son injusticias. Esta es una situación injusta, ¿verdad? Que yo me haga cargo de todo y que tú, en el caso de una mujer que se dedica al trabajo doméstico, digo, a la casa, a la crianza, a la educación, a todo esto es trabajo. Es un trabajo extenuante, también tengo derecho a descansar, a divertirme, y a empezar, yo creo que en la medida que las mujeres podamos conocer nuestros derechos. ¿Y cómo se hace esto de manera colectiva? Creo yo. Es decir, bueno, una puede ser informándonos, pero creo que para que una mujer vaya fortaleciéndose, vaya recuperando el poder sobre sí misma, la palabra empoderamiento asusta, pero no es más que yo recupero el poder de decisión sobre mí misma. No voy a usar el poder para manipular, no. En la medida que yo tenga claro lo que es justo y lo que no es, pues a través de una comunicación asertiva voy a empezar a poner límites. Lo que creo, Romina, es que ayuda a que las mujeres se acerquen a espacios, como por ejemplo en la consulta privada con terapeutas que tenemos incorporada la perspectiva de género, que somos las que vemos esto. Porque si yo voy con una terapeuta tradicional, pues lo único que me va a decir es que
me siga ahí y me adapte a esa situación. La perspectiva de género nos permite visibilizar todas estas situaciones de injusticia y abuso, ¿sí? Y entonces una mujer que está en una situación y dice yo lo amo, pues sí, y a lo mejor él te ama, pero él ha estado, todavía es heredero de todas estas creencias machistas, ¿verdad? Que es lo que vivió en su casa, pero también en lo que la cultura promueve, y que idealmente ayudaría que tanto él como ella fueran espacios donde pudieran liberarse de estas creencias machistas a través de reflexiones. Hay grupos de nuevas masculinidades para los hombres y hay grupos de mujeres donde se reflexiona. Los grupos de reflexión son espacios interesantes donde las mujeres podemos conversar y reflexionar justo como estamos ahorita tú y yo, pero en un grupo donde las mujeres puedan compartir sus experiencias y empezamos a nombrar las cosas y a ver de qué manera podemos poner límites. No, no significa ya voy a divorciarme y voy a destruir mi matrimonio, no. Creo que si las mujeres realmente tienen parejas dispuestas a conservarlas, estarían dispuestas a cambiar, Claro. ¿sí? Pero hay un doble nudo ciego a veces. A ver, un hombre dominado por ideas machistas, renuente al cambio, piensa, yo estoy bien, todos los demás están mal, ¿sí? Yo no voy a ir a terapia, la terapia es para locos, ¿verdad? A mí nadie me va a decir qué hacer, no, yo no le voy a contar a nadie mis cosas. Y no estás loca, tú eres la loca, tú pide ayuda porque yo estoy bien. Y ese yo estoy bien es en todos, a ver, en cualquier conversación, un hombre dominado por ideas machistas, así como típico, Ujú. no escucha, es una característica. Y si ella le empieza a contar cosas, no la va a escuchar o le va a decir, estás mal. O Claro. sea, no se vale disentir. Entonces, es difícil a veces que puedan cambiar, pero afortunadamente creo yo que las hombres jóvenes tienen esta posibilidad de abrirse al cambio y reconocer, ¿no? Que no es que ellos sean unos hombres malvados y que sean abusivos, son herederos de esta cultura, Así ¿sí? es. Que con todas estas creencias machistas y que así como las aprendimos, hombres y mujeres, las Ujú. podemos desaprender. Así es. Yo creo que la educación y el Está. conocimiento de, por ejemplo, ahora creo que a muchos nos abrimos los ojos de varios puntos que hemos vivido y que no reconocíamos como tal. Entonces, en la educación está el cambio. Cuando tomamos conciencia de algo, ya no podemos ser indiferentes a eso mismo. Entonces, Exacto. ahí se nos abre un poquito el ojo. Entonces, ahora sí podemos reflexionar. Creo que esto no está en mis límites, no está en, o sea, está sobrepasando. Y algo que me encanta a mí de reflexionar y decir, el amor al otro, cuando ya llegas a un límite de que el amor propio se desvanece, entonces ya no es amor. Ya el Exacto. amor a otro ya no es, o sea, el amor propio se comparte con el otro, pero si ese amor está disminuyendo el amor que tienes contigo, el amor que está en ti, entonces vamos a ver si a lo mejor en vez de amor le podemos poner otro nombre. Puede ser culpa, puede ser miedo, puede ser cualquier otro nombre, pero puede no ser amor. O sea, Exacto. entonces, creo que sí, esta parte de reflexionar, de educarnos, por eso estos tipos de foros que personas como tú, Rosina, que conoces y que tienes esta experiencia en estos grupos de mujeres, que te has dado cuenta cómo empieza y a veces dónde desgraciadamente termina, como Sí. tantas mujeres en México que ya no pueden ni contar la historia. Entonces, poder escuchar y por estar abiertos al cambio, porque como dices, ¿cuántas veces escuchamos a nuestra propia madre decir, me sacrifico por ustedes y yo antes de yo ser feliz, ustedes tienen que ser felices y antes de tener el pan de la boca me lo quito para ti? Entonces, ese tipo de amor en el que pues dan todo y no se dan nada,
hay veces cuando yo les digo, bueno, ¿y qué tal cuando se suban al avión? ¿Qué te dicen en el avión? Si hay algún riesgo, pónganse ustedes primero Sí. el oxígeno y después al otro. Así es, la mamá o cualquier persona primero tiene uno que cuidarse, amarse, para entonces Exacto. buscar al otro. Y eso nos pasa tanto, o sea, yo creo que todos los temas que están en ese medio, en esa violencia de género que yo he escuchado en mi terapia y que he presenciado, van muy pegados de la mano a esa culpa que hablamos, ese amor sin límites, ese te doy porque así es el amor y te doy y te doy y te doy. Y Entonces, fíjate, perdón dime. que te, bueno, quería hacer un paréntesis que yo no tengo la capacidad de estar viendo los mensajes y conversar. Me da mucha pena si hacen preguntas que a lo mejor pudiéramos después contestar, de Claro, dónde, de reojo ahí veía algunas cosas, seguramente que van a pedir información de dónde poder acudir, sí, qué hacer, ¿verdad? Y bueno, mira, yo pensaba en este ejemplo que dices, de una mamá que ha aprendido a sacrificarse y que como dice, primero les doy a mis hijos y luego si alcanza es para mí. cansa. Ella comunica sin palabras muchas cosas. Está modelándole a las hijas cómo ser mujer a través del sacrificio y les está modelando a los hijos cómo ellos pueden abusar de ese sacrificio y entonces estar tomando, ¿verdad? Y el papá también por ahí está modelando. Si él se convierte en cómplice, ¿verdad? Y a él le sirven el mejor plato y la mamá se come del pollo, él la pechuga y ella el pescuezo, y él lo valida todo eso es lo que nos modela y nos comunica muchas cosas. Las palabras se las lleva el viento, pero lo que hace es realmente lo que trasciende en estos aprendizajes, ¿no? Pues bueno, creo que no, obviamente no es en la familia, no es la familia, ¿verdad? La que gesta estos problemas es la sociedad, la cultura que también reproduce todo esto que estamos diciendo, Romina. Sí, ese es el colectivo, como lo llamabas, en el que vivimos y que normalizamos todo esto. Y normalizamos en que si eres egoísta, si ves por ti antes que por los demás. Cuando la base del amor está aquí adentro y después se comparte con los demás. Entonces, Claro. venimos de esta estructura familiar que también muchas mujeres lo vemos en consulta que se sienten culpables por vivir este tipo de violencia, por haber pasado por el que no, a lo mejor no le pegaba, pero sí le gritoneaba, a lo mejor el que sí le llegó a pegar y nunca lo ha nombrado, pero no, la culpa no nos sirve de mucho, nos sirve la responsabilidad para entender por qué vivimos esto y también poner límites, saber que dime. No, mira, al oírte esto, me recordaba, ¿no? Cómo es común que las mujeres se sientan culpables de todo. De Si se sienten culpables, se aguantan y sí, permanecen y hacen todo esto. Nosotros lo que les decimos es, ustedes no son culpables, han sido congruentes con una cultura que promueve que la mujer aguante. Vivimos en una cultura, Romina, que nos plantea que el único modelo de familia funcional e integrada es la familia donde hay un padre biparental heterosexual. Es decir, la familia feliz funcional es donde hay un papá. Porque cuando hay una jefa de familia con sus hijos e hijas, no es una familia destruida, no es familia, o es familia disfuncional. Y las madres lo último que quieren es destruir la familia y dejar a sus hijos e hijas sin padre, porque hay una cultura que promueve esto. Entonces, cuando ellas aguantan todo esto y resisten, están obedeciendo a una presión sociocultural muy fuerte que así les es. demanda eso. Pero ahora, si se apartan de esto, también van a ser juzgadas. Si aguantan malo. Y si Y si deciden no aguanto, terminar una relación tóxica, esta mujer destruyó la familia, claro. dejó a sus hijos sin Sin padre, padre, y una así es. Y entonces hagan lo que hagan, ellas van a ser juzgadas severamente. Algo que también yo quería compartirles es que la violencia va
en ascendencia, en espiral. Las mujeres, a ver, ¿qué es lo que mantiene muchas veces a las mujeres en una relación, como les llamo yo, tóxica, donde viven violencia? La esperanza de que ellos cambien. Y entonces ellas les insisten, vamos a terapia de pareja, vamos a encuentros matrimoniales, ve a Alcohólicos Anónimos, es decir, hacen todo lo posible para que ellos cambien, pero obviamente como ellos piensan, yo estoy bien, tú estás mal, todos los demás están mal. Entonces, ellos no van a acceder. ¿Cuándo? A veces acceden cuando se les abre el piso y una mujer en verdad dice hasta aquí. Claro. ¿Sí? Pero ya sin remedio, porque cuando una mujer recupera la seguridad en sí misma, se recupera de la violencia y tiene claro lo que quiere y lo que no quiere, y también tiene claro que él no va a cambiar, no porque no puede, sino porque no quiere, deciden por algo muy doloroso para ellas, que es el divorcio, porque las mujeres que viven violencia están educadas de manera tradicional, ¿sí? Y donde la religión tiene un factor muy importante, ¿sí? Oía testimonios de lo que les decían los sacerdotes, no todos, los pastores, ¿verdad? Los obispos dentro de mujeres mormonas llegaron a ir y Claro. era aguanta y síguele ahí, el mensaje era de diferentes maneras, O ¿sí? también la familia de origen, ¿no? También Cuando la se quieren familia. regresar, me ha tocado casos de que es que quise regresar y mi mamá me dijo, ya te casaste, o sea, ya sal de aquí, o sea, no hay nada que hacer. Ya saliste de esta casa y no puedes regresar. Así Pero es. estoy sufriendo un abuso. Pero pues aquí en esta casa no entras, o sea, ya no regresas. Así es. Y cuando era la oportunidad de que ellas pudieran, ¿verdad? No seguir en esa relación tóxica, pero esa familia pues estaba educada de acuerdo a todas estas ideas machistas. Entonces la violencia va aumentando, va afectando severamente a las hijas e hijos y a las mujeres y lamentablemente lo más grave es que puede llegar a la muerte. Yo pienso que, no pienso, lo he comprobado, ya sea que ella se suicide, o que algún hijo o hija se suicide porque es intolerable vivir ahí, o que las asesinen, porque a ver, los feminicidios son cometidos en la mayoría de los casos por la pareja o expareja, no son los sicarios ni son Sí, hombres extraños, es la pareja o es la pareja. expareja. Y yo quisiera contestar una pregunta que alcancé a leer ahí, Y ¿cómo poder ayudar como persona, como tercera persona? Eso es muy común. A mi consulta privada acuden muchas personas desesperadas. Generalmente es la amiga, la mamá, la hermana, la hija, las hijas. ¿Cómo puedo hacerle para que mi mamá deje incluso a mi papá? ¿Cómo puedo hacerle para que a mi amiga deje a este tal por cual? Y claro. entonces yo lo que les sugiero es, miren, si quieres saber qué ayuda y qué no ayuda, a grandes rasgos le diría lo que yo aprendí de las mujeres que viven violencia, ¿no? No ayuda dar consejos cuando no nos lo piden, ¿sí? Si yo me Es doy cuenta, doloroso. y es muy difícil, es muy doloroso, si yo, por ejemplo, tuviera una hija y mi hija vive violencia y mi hija, yo me doy cuenta, no le ayudaría diciéndole así a rajatabla, ¿cómo puedes aguantar tanto? Ya déjalo, ¿no? No, ¿por qué? Porque le estoy cerrando la puerta a que la siguiente vez que le pase algo no venga conmigo y se aguante, porque no quiere oír eso, no está preparada. Pues estoy ya hablando en términos técnicos. Hay una teoría que nos ayuda mucho, un modelo, ¿verdad? Que explica las etapas por las que pasan las mujeres. Las mujeres pasan por distintas etapas cuando viven violencia. Y Claro. las primeras etapas, las mujeres, ¿verdad? Le llaman la etapa precontemplativa. Las mujeres tienen una venda Una vez. y muchas veces no identifican todo esto. No es que él me quiere mucho, me cuida, por eso me habla a todas horas. Y si alguien les dice lo contrario, lo van a rebotar. No, 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 o sea, nadie No, les va a convencer, es ¿sí? que ni siquiera Y lo escuchan, o sea, realmente no lo no, alcanzan a ver. No es que así no es. quieran verlo, es que no lo alcanzan a ver. No lo alcanzan a ver ni aceptan que les digan algo distinto. Claro. Hasta es Hay otras molesto. mujeres. Sí, y entonces las mujeres van avanzando en su malestar y para ellas a veces algunas alcanzan a identificar que su malestar tiene que ver con algo que ellos hacen. Claro que no le ponen nombre de violencia, pero les es muy doloroso aceptarlo, sobre todo si ya están casadas. Y entonces dicen, no, no, es que él es muy lindo. Cuando uno oye a una mujer
que a mí, yo en mi experiencia en terapeuta, que llega y de antemano me dice, mi esposo es muy lindo, mi esposo es muy bueno, mi esposo me quiere mucho, sin que yo le haya preguntado nada. Sí, cuando empiezo a explorar por qué está deprimida, ellas ponen un escudo y tratan de poner una imagen muy bonita de ellos. Entonces yo acá adentro pienso, seguramente es lo contrario, pero no se lo voy a decir ni la voy a contrariar. Entonces, bueno, ¿qué sugerencias son las que yo les hago a todas estas personas que la mayoría son mujeres desesperadas? Sería el plantear, el escucharles. Si ustedes, ellas se atreven a hablar de que están mal, de que lo que sea, escucharles y si no les preguntan, no decirles qué hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que creo yo que por lo menos en un primer momento ayuda? Es decirle, estoy contigo y yo te apoyo, decidas lo que decidas. Pase Cuenta lo que conmigo, pase. pase lo Cuando que quieras pase. escuchar, cuando Así. quieras un oído aquí, aquí voy a estar. O Te un voy a hombre escuchar en la donde decisión que llorar. tomes. Exacto. Un hombre en donde llorar, yo no voy a investigar, pero yo te apoyo y estoy aquí. Es sumamente difícil. Es ¿Sí? sumamente difícil. Pero la otra es que si yo empiezo a darle sin que por lo pronto me pregunte, lo que va a pasar es que ya no va, se No va a vaya. retirar de mí, Sí. ¿sí? Y eso Se las va a hace sentir más poner, sola. no, y no va a sentirse, va a estar aislada y eso Aislada. hace que está en una condición de mayor vulnerabilidad. Es más fácil, mucho más fácil que la maltraten si no tiene redes de apoyo, ¿sí? Y lo que un hombre que ejerce violencia hace como parte de sus estrategias es cortar redes de apoyo, prohibirle que vea a sus amigas, prohibirle que vea a su familia, incluso La hay casos mueve hasta de lugares. así es, ¿verdad? Que si trabajan, la sacan de trabajar, es así, ¿verdad? Como si fueran Claro. de estudiar y ellas están en aislamiento y en una situación en la que fácilmente son vulneradas. Entonces, es difícil cuando uno como persona desde afuera que les ama, que le duele, que uno está enojada, Claro. no poder hacer nada, pero bueno, se puede hacer el por lo pronto tener esta actitud y a lo mejor poco a poco ir mandándote, dejar casualmente por ahí un tríptico, ¿no? De algún lugar Un donde... live, así, un post de las pláticas. Exacto. O Sí, sí, o vive algo poco a poquito, de poco a manera poco, de sutil. manera muy sutil. Me preguntan que si te pide que actúes como si no pasa nada, ¿seríamos cómplices? No, no creo yo que sean cómplices, son estrategias. No es que no nos importe, sino son estrategias para poder seguir cercanas a ellas, ¿sí? Y claro que si uno dice, depende de las violencias, si una vez llega con el ojo morado, bueno, también pueden llegar súper maquilladas porque tienen que llegar a esa reunión y alguien les preguntará qué te pasó, no, pues me golpeé con la puerta, es decir, bueno, ellas tratan de ocultar hasta donde se puede. Hasta donde ¿Verdad? se puede. Y a lo Claro. mejor uno puede comunicarle sin palabras afecto y solidaridad, con un abrazo, con una frase, con tomarle la mano, eh, no sé, demostrarle nuestro afecto y nuestra solidaridad sin hablar abiertamente de lo que está pasando en un primer momento. Ya después, dependiendo de la evolución de las situaciones, es que uno puede ir viendo de qué manera apoyar acompañar, estar ahí, pero lo importante es que pueda uno mantener contacto con ellas. De ninguna manera es que uno se vuelva cómplice, ¿no? Sí, claro, y es Porque difícil, son como dices, estrategias. son ¿Sí? estrategias, es difícil porque uno quisiera agarrar a esa persona y separarla, pero es un adulto también. Entonces, no Y, podemos más que sepan que estamos ahí. sí, y mira, Romina, son procesos. Las mujeres tienen que vivir un proceso donde les vayan cayendo 20, 5 y centenarios, pum, pum. Es decir, donde las mujeres vayan identificando y vayan tomando conciencia de que todo esto que yo les decía es violencia, ¿sí? Pero para eso sí, idealmente se necesitan procesos grupales, se necesita, o quizá que llegan en un momento de crisis, que toquen fondo y lleguen desesperadas, quizás sea el momento donde uno pueda decirles, me parece que probablemente todo lo que sufres es por lo que él te hace.
sin hablar de violencia. Yo recomiendo, ¿no? Hablar de maltrato, de abuso, pero no ponerle el nombre violencia, porque les asusta mucho a las mujeres. Sí, nos asusta Reconocer y muchísimo aceptar esa palabra. que viven violencia. Y entonces no usar esa palabra. Me parece que lo que estás pasando es porque él tiene una conducta abusiva contigo. Bueno, es decir, ¿verdad? Te quiere controlar Sí, quizás. exacto. Y Sí, ya después, poco a poco, uno ya, ya es que ellas están en condiciones de ponerle nombre a lo que vive. claro. Vivo ¿Y qué violencia. pasaría? ¿Qué pasaría si ya este caso ya estaría en golpes, en que tenga riesgo la vida de la persona? Si la mujer está en riesgo, pues bueno, entonces yo creo que se tendría que tomar otras acciones, ¿no? Si ella llega a si nosotros estamos con ella o ella nos habla y vamos, pues entonces, bueno, ya tendría que tomarse medidas para ponerla a salvo, ¿verdad? Porque esto puede hacer después de un estallido agudo de violencia, ¿no? Hablando del ciclo de la violencia, que bueno, no es algo común y que yo te sugeriría, Romina, que lo pusieras ahí en tu página, ¿no? El Claro. ciclo de la violencia de manera gráfica. Yo te puedo mandar yo hice a ver, le sobrepuse al ciclo de la violencia en medio, una imagen de los hijos e hijas, y una mamá muy asustada, porque en el ciclo de la violencia los hijos e hijas se ven severamente afectados y lo van viviendo. Entonces, bueno, si después de un estallido agudo de violencia física, sobre todo, Sí. uno tiene contacto con ellas se acercan o uno llega ahí, pues sí, hay que tomar acciones, ¿verdad? Es el apoyo de la mano. A nosotros hablamos, yo trabajé mucho tiempo con abogadas. Son estrategias psicojurídicas. La parte de las psicólogas y la jurídica de la mano para apoyarle a ella, porque es muy difícil. Ella se va a ver enfrentada a tomar decisiones que no está preparada. ¿Sí? Ella no le ponía nombre, pero de pronto se ve en una situación de riesgo y de repente le dicen hay que ir a poner una denuncia por violencia, hay que hacer esto, y ella lo va a hacer llevada por las circunstancias, pero se va a retractar. Hay altas probabilidades de Ay, que pasando y luego llega él, va a llegar a pedirle perdón, se muestra arrepentido, le dice que ya va a ir a terapia, que ya va a ir a Alcohólicos Anónimos, que lo hizo porque sin querer, que es que ella lo provoca, y ella le perdona y vuelve, porque hay que tener en cuenta eso. Y la gente se frustra, se enoja, ¿cómo le perdonó? ¿Cómo le cree? pero ¿cómo Y es nosotros, posible que no está viendo el golpe la va a matar? Hay que ser pero súper empáticos cuando veamos este tipo de casos. y aguantarnos el coraje, el enojo y la frustración, porque eso la va a alejar de nosotras o de nosotros. Si es la típica amiga que ya no quiere hablar porque ya sabe que aparte está viviendo una humillación constante de no solamente de lo que está viviendo en casa, sino que ahora lo habla, ya se le salió y entonces ahora todos los demás saben lo que está viviendo y es una humillación doble. Es ahora cómo me ven los de afuera, como Así entonces ahora ya mejor me callo y ahí pasas en el ciclo del aislamiento y de está en la, mayor riesgo. sí, ya mejor no digo nada y Así es. Porque ya sé lo que me van a decir y no está preparada. no Y estoy. además, porque las mujeres cuando llegan a estos puntos piensan que se van a tener que separar y divorciar y ellas no es lo que quieren No es lo que en ese momento. Lo que ellas quieren es que ellos dejen de maltratarlas, porque ellas, aunque nos parezca increíble, las aman o por lo menos creen amarlos todavía. Y claro. entonces ellas quieren seguir con ellos, pero que se porten bien, cosa que sabemos, ¿verdad? Que es sumamente difícil que suceda, que ellos cambien, por lo que les decía. Sí hay probabilidades, pero después de un año, de dos, son pocos los hombres que se mueven del lugar. A lo mejor dejarán de golpear, pero todas las otras violencias siguen ahí, la violencia sexual, la violencia económica, patrimonial, psicológica, todo lo que hablábamos sigue, ya nada más no las golpean, ¿sí? Y a lo Claro. mejor piensan, pues como ya no me golpea, ya acabó la violencia, porque no tienen información acerca de todo esto que estamos conversando aquí. Y algo que tampoco tienen información las mujeres que son madres es el efecto tan adverso en hijos e hijas. Yo estoy viendo ahorita una adolescente
de 16, 17 años que practica el cutting, se corta. Claro. Porque como yo le contaba, le decía a ella, ella es una heredera de la violencia, su papá maltrata todavía a su mamá, aunque ya están separados. Ahora la manipula, a través de ella, la sigue maltratando, manipula a la hija. Y ella, antes de que su mamá decidiera que lo sacaran de la, digo, que poner una orden de restricción, ella, cuando le era insostenible oír cómo su papá humillaba, gritaba, maltrataba psicológicamente a su mamá, ella el cutting es desde esta perspectiva, es transformar el dolor emocional en un dolor físico que es Sí. más tolerable. Más tolerable, sí, lo que las personas que no sepan qué es esto son microcortadas que se están haciendo en el cuerpo y que ayudan a que la persona ese dolor emocional lo haga físico y sienten un relief, o sea, se sienten como si se sienten mejor, o sea, es algo que te lo platican y dicen y pues me siento mejor cuando lo hago. Y no es algo que no sea común, es algo común, sucede, la verdad es que sucede. Sí. Sucede y en mi experiencia sucede con frecuencia con sobre todo las adolescentes sobre las que, a ver, hijas de mujeres que viven violencia y también ellas son violentas, o sea, aunque no les peguen, el estar escuchando todo eso, incluso pueden escuchar cuando golpean a su mamá cuando hay violencia física o la ven, la violencia sexual se escucha a través de las paredes cuando ellas son lastimadas. Es decir, Claro. y escuchan cómo las denigran, cómo las descalifican. Y todo eso es terrible para los hijos e hijas de estar y no poder salir, no poder escapar de esa situación. Y Así es. entonces es tan terrible la tensión, tan terrible este dolor que sufren, este sufrimiento, que al cortarse es como pasamos de, o sea, ahora ya me libero de esta carga emocional y ahora me hago cargo del dolor físico, El que dolor es físico. menos, ¿cómo diríamos? Menos Más intolerable, soportable, sí, más, más sí, soportable, sí, más porque no es así, soportable. uy, más soportable, Sí, ¿sí? yo he tenido casos en terapia de enfermedades físicas que son protección de violencia. O sea, Exacto. padres que han violentado, se han violentado a ellos y han violentado a sus hijos y que las personas desarrollan enfermedades físicas para protegerse de esa violencia. Entonces, realmente, yo creo que lo escuchamos mucho todos los terapeutas, todos los psicólogos, es, no me voy a separar por mis hijos, es que cómo me voy a separar, cómo los voy a dejar sin hijos. Y es un cuestionamiento que bueno que ponemos en la mesa para que nos demos cuenta de la consecuencia de este tipo de matrimonios en los que te tienes que quedar por los hijos. Realmente esa creencia hay que cuestionarla. Así es, exacto. Yo hablo, son ambientes tóxicos, son familias, es un ambiente tóxico el que se genera. Y bueno, yo pensaba en retomar algo que me preguntabas, cómo pueden las mujeres dejar de vivir esto? Creo que de manera individual es difícil, ¿sí? En el aislamiento. Creo que ahora también es complejo porque muchas mujeres que viven violencia tienen restricciones para ir a un grupo, para salir, y puede ser abierto o puede ser sofisticado, ¿no? De la exigencia de la pareja de que justo a la hora que ella va a su reunión o a su taller, a él se le ocurre llegar a cenar o quiere que le planche o, si tiene 80 camisas planchadas, quiere la 81, es decir, hay para sabotearle, ¿no? Pero creo que las mujeres, de manera grupal, y creo que a través de este medio, por ejemplo, de estos medios, las mujeres pueden empezar a despertar y desanestesiarse y rebelarse contra todas estas creencias machistas que son injustas, ¿verdad? Y que promueven que la mujer aguante y permanezca. Y en la medida que las mujeres reconozcamos que no tenemos por qué aguantar y que tenemos derechos, ¿verdad? Es que las mujeres podemos levantar la cabeza, como digo yo, y aprender a poner límites, ¿verdad? De diferentes maneras. Sí, Y los así hombres también, ¿verdad? y Si los hombres aceptan también. que ejercen violencia, pues acercarse a espacios para
cuestionarse esa forma de ser hombres basados en el machismo, que es una masculinidad tóxica también. Claro, y como dices, estamos hablando de la violencia de género hacia la mujer por esta conmemoración, pero no hablamos de que todos los hombres son así. También Claro. existe que violencia de mujeres hacia los hombres, pero bueno, en esta sociedad en la que vivimos, el porcentaje de violencia a la mujer es mucho más alto y es por eso que estamos tratando de abrir conciencia y tratando de hablar de estos temas que son delicados para la sociedad, pero que se tienen que hablar para que haya una apertura y tomemos conciencia de lo que podemos vivir y esos indicios que nos pueden llevar a algo catastrófico, a una muerte, a un feminicidio, o si no, no tenemos que irnos tan lejos, a una vida catastrófica, una vida en la que no somos felices, en una vida en la que estamos en una depresión, en una tristeza continua. Y creo que algo muy importante que todos tenemos que recordar es que el amor es libertad. El, Exacto. el amor está en nosotros y se comparte libremente con el otro. Y el otro lo comparte libremente con nosotros. Es un compartir mutuo. Y, y bueno, muchas gracias por escucharnos, Rosina, muchas gracias por estar aquí. Me encantaría que habláramos de este proyecto Redige, en la que las dos compartimos, y es un Sí. proyecto muy hermoso desde la página donde Rosina está, se llama redige-org. Es un proyecto en el que no solamente si estás siendo víctima de violencia, puedes pedir aquí ayuda. Lo que hacemos aquí es redireccionarte a lo que necesites en el momento que nos está solicitando el apoyo. Y de la otra, en el otro lado, si eres una institución, si eres un colectivo, si eres un particular y quieres apoyar y quieres tener conocimiento de este tema, estaban comentando cómo le hago para asistir a estos foros, cómo me puedo educar del tema. Aquí también puedes no solamente apoyarnos con voluntariado, con decir, fíjate, pues yo soy, no sé, una empresa, no tengo nada que ver con la violencia de género, no sé cómo ayudar, pero sí puedes entrar a lo mejor a una bolsa de trabajo para apoyar a alguna mujer en el estado en el que te encuentras, para darle un trabajo, para cualquier cosa. Entonces creo que todos podemos poner un granito de arena para apoyar en que esto no solamente lo platiquemos aquí, sino hagamos algo, un cambio real. Así es. Así es. Y pues creo que Redige esta organización sin fines de lucro, una organización en donde promovemos una vida libre de violencia para toda la humanidad, no solamente para las mujeres, Todos. ¿verdad? Pues da esta oportunidad para quien quiera solicitar un apoyo, un acompañamiento para dejar de vivir todo lo que ahorita Romina y yo compartimos. Sí. Muchas Pues, gracias, Romina. no, muchísimas gracias a ti. Me encantó tenerte en este espacio. Creo que todos aprendimos muchísimo de esta conversación. Y pues gracias. Esperemos que no sea la última. Y gracias a todos por estar aquí. Y sí, como lo dice Bren, no sé cómo se llama su nombre, pero el amor es libertad. Y pues Así. muchísimas gracias. Las personas que quieran saber más de la organización, dejo los datos. Bueno, pues aquí también pueden seguirnos. Si quieren, está la página web. Y bueno, pues voy a dejar el live en vivo para las personas que no lo pudieron ver en este momento, entonces lo puedan ver en el momento en que lo necesiten. Y pues muchísimas gracias, Rosina. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego, buenas noches a todos.